Dentro de la ficción, hay un tipo de historias que siempre me atrapan especialmente, porque logran un impacto emocional profundo: las historias de redención. Relatos donde un personaje consigue romper el ciclo de violencia y oscuridad en el que estaba atrapado, y nos recuerdan que cada día es una nueva oportunidad para aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores. Una buena redención no ocurre de la noche a la mañana, no es un botón de encendido y apagado, es un viaje que requiere paciencia, humildad para reconocer nuestras fallas y el valor de enfrentarlas. No significa borrar el pasado, sino hacer las paces con él y elegir un camino diferente en esta ocasión, incluso si eso implica cargar con las consecuencias de lo que hicimos. En el anime hay muchísimos ejemplos de personajes que logran completar ese viaje y pasan de ser villanos a los héroes de la historia, y creo que todos estaremos de acuerdo en lo satisfactorio que es ver a alguien que odiábamos transformarse poco a poco hasta que podemos empatizar con él. El bendito poder del desarrollo de personaje. Por eso, para este video elegí los 7 mejores ejemplos de personajes que, en mi opinión, muestran de la mejor manera que nunca es demasiado tarde para cambiar y hacer lo correcto. Eso sí, esta lista es completamente subjetiva, así que ustedes pueden hacer su propia lista si quieren, o pueden dejarme en los comentarios si conocen otra historia similar que vale la pena incluir. Así que sin más que decir, acompáñenme en este recuento. Ahora sí, vamos a comenzar. Meruem de Hunter x Hunter es el primer personaje que hará su aparición en esta lista. El rey de las hormigas quimera es un villano al que es fácil odiar. Desde que aparece en pantalla te puedes dar cuenta de que es despiadado y no siente ningún tipo de misericordia hacia los otros seres vivos, sean humanos u hormigas quimera. Meruem era la definición de un tirano malvado y cruel. Quería que todos se arrodillaran para él, consideraba que su palabra era ley, y aquellos que no hicieran exactamente lo que les pidiera se encontrarían con la muerte como castigo. Y lo peor del caso es que tenía fuerza de sobra como para que nadie pudiera siquiera pensar en oponérsele. Desde su perspectiva, los humanos eran seres inferiores a los cuales había que exterminar para arrebatarles la tierra y poblarla con su especie superior. Y era fácil entender por qué pensaba de esa manera, pues hasta ese punto todos los que había conocido eran lamentables. No le representaban ningún reto, ni física ni intelectualmente. Pero su forma de apreciar la vida cambia por completo después de conocer a Komugi, una pequeña chica albina y ciega que era la campeona mundial de Gungi. Al principio, Meruem muestra sus dudas sobre establecer contacto con la chica. Komugi era de apariencia frágil, desaliñada y algo torpe, así que creyó que sería fácil derrotarla. Pero para su sorpresa, ella no solo era buena, sino que era invencible en su juego. A través del tiempo que compartieron juntos frente al tablero, Meruem descubrió emociones que no sabía que existían, como la compasión, la alegría y el amor. Sin darse cuenta de cómo o cuándo ocurrió, la joven ciega se había ganado un lugar en su corazón y cambió su forma de apreciar a los humanos, dándose cuenta de que había algunos de ellos que destacaban, como Komugi, a quienes valía la pena proteger. Al final del arco, Meruem ya no sintió la necesidad de esconder lo que sentía y demostró su sensibilidad por primera vez, eligiendo pasar los momentos que le quedaban con vida junto con Komugi, la chica que le enseñó a sentir. Aunque el final que compartieron juntos es bastante triste, también es bello en la misma medida. Coloco a Meruem para abrir esta lista porque realmente creo que su historia es más de crecimiento que de redención. Sé que a veces no lo parece, pero cuando todo esto ocurrió, Meruem tenía apenas unas semanas de vida, y desde que estaba en el vientre de su madre, todo lo que escuchó era que él sería el rey del mundo, un ser superior que debía de conquistar e imponer su voluntad por sobre la de todos. Así que era natural que se sintiera un dios en la tierra. Cuando murió, todavía era muy joven y no consiguió experimentar el desarrollo completo que podría haber adquirido con su nueva visión del mundo. Es una verdadera lástima. Resulta curioso que en un anime lleno de asesinos en masa, científicos locos y villanos de todo tipo, uno de los personajes más odiados durante mucho tiempo no fuera un criminal, sino el héroe número 2. Endeavor. Las razones de este odio no estaban ligadas a grandes crímenes, sino algo más cotidiano y doloroso: su papel como padre y esposo. Cuando recién nos presentan al personaje, rápidamente nos damos cuenta del tipo de persona que es: un sujeto arrogante, terco y obsesionado con la idea de ser el héroe número 1. Esa fue siempre su aspiración desde que era joven, y podemos decir con seguridad que se dejó la vida entrenando para volverse más fuerte y alcanzar su objetivo. Sin embargo, no importaba que tanto se esforzara, All Might siempre estaba varios pasos por delante de él. Al darse cuenta de que siempre viviría a la sombra del símbolo de la paz, Endeavor perdió la cabeza y su ambición desmedida lo llevó a concebir una idea retorcida. Si él no podía ser el héroe número 1,
tendría un hijo que fuera capaz de lograrlo. Con eso en mente, buscó una mujer con un don que complementara el suyo para volverla su esposa. A partir de allí, comenzó a tener hijos con ella hasta conseguir a su candidato perfecto, un niño que heredara los poderes de ambos. Pero aunque esto de por sí ya suena bastante mal, no fue la peor parte, sino el infierno que desató en su hogar. Endeavor fue un padre abusivo, un hombre que traumatizó a sus hijos y que incluso maltrató a su esposa, marcando a su familia de por vida, al grado de que su hijo Shoto, que fue quien podía utilizar de manera perfecta los dos dones de sus padres, se negaba a usar sus llamas para no parecerse a la persona que más odiaba, su propio padre. El momento que lo cambia todo para Endeavor fue cuando, gracias al retiro de All Might, finalmente llega su momento de ser el héroe número 1 del ranking. El asunto es que aunque fue lo que deseó toda su vida, ahora que lo había conseguido no se sentía eufórico. Al voltear atrás, se dio cuenta de que no tenía nadie con quien celebrar y que las cosas que sacrificó por su obsesión, incluida su familia, no valían la pena. Endeavor soñó toda su vida con esto, pero la realidad es que su oportunidad llegó cuando ya se había rendido. Por eso, por primera vez, podía reflexionar sobre el peso y responsabilidad de ser el héroe número 1. Él sabía que no le dieron el puesto por mérito propio, sino por descarte, y ahora tenía la responsabilidad de convertirse en alguien digno de ese título, no solo como héroe, sino como ser humano. A partir de allí comienza su viaje de redención, tanto en su vida como héroe profesional, pero sobre todo en su vida familiar. El arco de Endeavor es muy significativo porque es un ejemplo de cómo tomar responsabilidad por nuestras acciones. Él sabe que las cosas que hizo no se solucionan pidiendo perdón, y tampoco pone excusas sobre su comportamiento anterior. Es un tipo que reconoce el daño que causó en sus seres queridos e intenta expiar sus pecados de la única manera que puede, con acciones. Nunca lo vemos justificarse ni rogar por otra oportunidad, solo quiere hacer lo mejor que pueda por la gente y por su familia porque es lo correcto. Y si ellos deciden abrirse con él y dejarlo entrar de vuelta en sus vidas, bienvenido sea. Endeavor sabe mejor que nadie que las cosas que hizo no se pueden deshacer ni las puede compensar, y Horikoshi hace un gran trabajo dejándonos esto en claro porque sus hijos no lo aceptaron de vuelta así como así. El arco de Endeavor no se trata de olvidar su pasado, sino de cargar con él mientras intenta ser mejor. Es la representación de que la redención no llega de un día para otro, requiere sacrificio, constancia y dolor. Al final, cada quien puede decidir si lo perdona o no, pero lo que nadie puede negar es el valor de alguien que, en vez de rendirse, elige luchar por ser diferente. Por eso, Endeavor, tienes todo mi respeto. Si el tema del video de hoy son los arcos de redención, ¿qué tal si les digo que existe una película entera que habla sobre la redención de su protagonista? Ese es el caso de Shoya Ishida, de A Silent Voice, quien tiene uno de los crecimientos personales más conmovedores que yo haya visto en mi tiempo consumiendo anime y manga. En un inicio, Ishida fue un niño extrovertido, popular, pero también cruel. Como muchos en esa edad, Ishida buscaba la aceptación de los demás a través de hacer bullying. Y en sexto año se encontró a la víctima perfecta, una niña sorda que apenas había entrado a su clase llamada Nichimiya Choco. Ishida la atormentó de todas las formas posibles, burlándose de su condición, insultándola, excluyéndola y también con agresiones físicas. Aunque al principio se sentía seguro con lo que hacía ya que sus compañeros se reían y lo acompañaban, eventualmente el karma le cobró factura. Cuando las cosas pasaron cierto límite y después de que Nichimiya se cambiara de primaria, su profesor lo expuso como el bully que era, y su grupo de amigos que le daban el coraje de comportarse así, le dieron la espalda, convirtiéndolo en el chivo expiatorio para sentirse mejor de todo lo que habían hecho. De pronto, Ishida pasó de ser popular a convertirse en un marginado. Todo el mundo en su escuela lo identificaba como un agresor a quien era mejor evitar, y su confianza en sí mismo se esfumó, convirtiéndose en una depresión y ansiedad social que lo hizo aislarse de todos los demás. Ishida tocó fondo en su adolescencia, cuando la culpa y pena que sentía por lo que había hecho de niño lo llevaron a tener pensamientos suicidas, al considerarse como una basura que no merecía vivir. Antes de acabar con su vida, Shoya decide hacer algo, buscar a Nichimiya y reconciliarse con ella. Al inicio parecía un intento egoísta por aliviar su conciencia, pero con el tiempo ambos comenzaron a conectar y a construir una amistad genuina. A Silent Voice parece a primera vista una historia de romance, pero en realidad es una historia de aprender a entender a los demás y perdonar nuestros errores. Ishida fue un bully con Nichimiya, al igual que el resto de sus compañeros, eso nadie lo niega. Pero Shoko jamás los culpó por ello. En su lugar, se odiaba a sí misma por ser una carga y su incapacidad de relacionarse con ellos.
En su caso, Ishida encontró rápido el perdón de Nishimiya por lo que le había hecho, pero fue mucho más tardado el proceso de perdonarse a sí mismo por su pasado. Chouya sentía que no merecía que nada bueno le ocurriera, y cuando en preparatoria comienza a reconstruir su vida con un nuevo grupo de amigos, se pregunta si era correcto para alguien como él pasársela así de bien, porque a veces lo más difícil no es que otros te den una segunda oportunidad, sino sentir que realmente la mereces. Pero para concluir, rumbo al final de la película, salvar la vida de Shoko fue también lo que terminó por salvar a Ishida. Evitar la tragedia de que se quitara su vida sirvió como un puente para que pudieran terminar de entenderse y ser el soporte que necesitaban uno del otro. Esa escena de cierre cuando consigue levantar la cabeza, mirar alrededor y escuchar a la gente a la que pasó tanto tiempo suprimiendo es poderosísima, catártica al máximo y siempre me hace querer llorar. Ishida es un ejemplo de que se puede sentir arrepentimiento real por las cosas que hayas hecho y de que lo que haya sucedido en tu pasado no tiene por qué definir tu futuro. Dragon Ball tiene una larga historia en el tema de redimir villanos. Desde Piccolo, que pasó de ser una amenaza mundial a la niñera de los hijos de Goku, hasta el caso más reciente de Broly. Entre todos ellos, el mejor ejemplo de redención es el de Vegeta. El príncipe de los Saiyajin apareció en la Tierra como un enemigo despiadado que tenía la intención de terminar el trabajo de Raditz, conquistar la Tierra. En ese momento, Vegeta era un guerrero sanguinario que no tenía problemas en asesinar y destruir planetas, todo a nombre del emperador Freezer. Pero su personaje está construido por varias capas, y para entender mejor a Vegeta hay que saber que es un príncipe sin reino, un miembro de la realeza que vivió años sirviéndole al tipo que destruyó a su raza. Su rasgo más característico siempre fue su orgullo, que era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Pero después de perder contra Goku en la Tierra, su ego fue severamente dañado, ya que no podía creer que había sido derrotado por un guerrero de clase baja. Vivió toda su vida creyendo que era un guerrero de élite de los Saiyajin, una raza que estaba prácticamente extinta y que era conocida por su capacidad de ser guerreros, solo para que apareciera un random en la Tierra con más talento que él. Y esta no sería su única derrota. Un tiempo después, intentó apoderarse de las esferas del dragón del planeta Namek para conseguir la vida eterna y aspirar a vencer a Freezer eventualmente, pero tampoco lo logró. Con pocas opciones, decide aliarse con sus antiguos enemigos, Krillin, Gohan, Piccolo y Goku, con la esperanza de juntos derrotar a Freezer antes de que se transforme. Vegeta dio todo de sí para vencer al monstruo que era el emperador, y aunque hace un mejor trabajo que los demás, la brecha de poder entre ambos queda en evidencia rápidamente. Vegeta no solo pierde este enfrentamiento, sino que lo hace de forma humillante, y antes de morir, el orgulloso príncipe se quiebra. Vegeta rompió en llanto al sentirse impotente, al saber que sin importar lo duro que entrenara, estaba condenado a ser un esclavo para el hombre que asesinó a su familia, a sus amigos y destruyó su planeta. Pero antes de morir, Goku aparece, y Vegeta con sus últimas fuerzas hace algo que jamás habría hecho en circunstancias normales. Entre lágrimas, le ruega a Kakaroto que elimine a Freezer en venganza de los Saiyajin. Vegeta tuvo un baño de humildad en ese momento, y antes de morir comenzó su cambio. Esa muestra de vulnerabilidad desencadenó que por primera vez Goku aceptara su linaje Saiyajin, y también que él y el resto del grupo cambiaran su percepción de Vegeta y estuvieran dispuestos a darle otra oportunidad. Después de ser revivido, Vegeta regresó a la Tierra con una percepción más realista en cuanto al alcance de sus poderes, pero con las mismas ganas de mejorar de siempre. A veces seguía siendo igual de arrogante que siempre, pero la vida se encargó de enseñarle la lección eventualmente. Los demás no pasaron de odiarlo a confiar en él ciegamente. De hecho, Tenshinhan hasta la fecha no confía en él, pero sabían que al menos era alguien con quien podían contar si lo necesitaran. Con el tiempo, Vegeta acabó por adaptarse a su nueva vida. Conoció a Bulma, la mujer que se convirtió en su esposa y madre de sus hijos, se integró más al grupo de los Guerreros Z y aceptó su rol como un padre y esposo que se preocupaba por los suyos aunque no lo demostrara, protegiendo la Tierra frente a las amenazas que aparecían. Pero la redención de Vegeta no fue un proceso lineal. Estuvo llena de conflictos internos debido a que una parte suya se resistía a acoplarse a su nueva vida cotidiana y deseaba seguir siendo ese guerrero frío y despiadado que alguna vez fue. Esto queda en evidencia en el arco de Buu, cuando Vegeta admite que se dejó controlar por Babidi no solo buscando aumentar su poder, sino porque deseaba volver a sentirse de la misma manera que antes. Pero Vegeta ya no era esa persona por mucho que lo intentara. Debajo de su actitud distante, realmente había desarrollado un amor sincero por su nueva familia, y aunque se dio a la tentación temporalmente, cuando Majin Buu se volvió una amenaza para todos, Vegeta decidió de manera desinteresada sacrificar su propia vida para proteger a sus seres queridos.
heridos. Ese momento marca el final de la redención de Vegeta, que había dejado de ser un guerrero que solo peleaba por su orgullo y arrogancia para convertirse en alguien dispuesto a combatir por un propósito mayor: proteger a los demás. Y sin quererlo, esa era la respuesta que necesitaba Vegeta para volverse más poderoso. Y ni siquiera hace falta mencionar que al final de Dragon Ball Z admitió que Goku era el mejor y más poderoso de los dos. Eso es lo que yo llamo desarrollo de personaje. Naruto es un anime que tiene una fama muy bien ganada de hacer evangelizaciones y reconvertir villanos salvando de los buenos. Pero aunque hay varios personajes que podrían encajar en la temática de este video, mi elección personal, por lo mucho que me gusta el personaje, es Gaara. Gaara tuvo una infancia por demás complicada y marcada por la tragedia. Fue convertido en Jinchuriki al momento de su nacimiento. La labor de su parto se complicó y su madre murió. Su padre, que era el cuarto Kazekage, lo veía como un arma para servir a su aldea. Creció en aislamiento para concentrarse en su entrenamiento, pero las pocas veces que tenía oportunidad de caminar por la aldea, era tratado con miedo y rechazo por los demás, gracias a su condición de Jinchuriki. Y para rematar, la única persona que le mostró algo de afecto y con quien podía hablar, su tío Yashamaru, acabó siendo asignado por su padre en una misión para asesinarlo. La traición y dolor que sintió Gaara en esa noche desencadenó que sufriera un cambio severo en su personalidad. Habiendo perdido a todos los que alguna vez lo amaron, juró que ya no le importarían los demás, solo se preocuparía de vivir para él mismo, y además redefinió su existencia, afirmando que la única cosa que le daría sentido o propósito sería matar a otros. Por eso, cuando lo conocemos en los exámenes Chunin, Gaara era un ninja desalmado que solo quería satisfacer su enorme sed de sangre, y aunque estaba completamente descontrolado, nos dejó dos peleas épicas suyas, contra Rock Lee y contra Sasuke. Sin embargo, Gaara tuvo un evento canónico que cambió su vida para siempre, y ese momento fue su batalla contra Naruto Uzumaki en la aldea de la hoja. El ninja rubio lo derrotó y le demostró que la verdadera fuerza provenía de pelear para proteger a los demás y no por deseos egoístas. Pero además, Naruto le mostró una empatía y comprensión que solo él podía ofrecerle, al ser un Jinchuriki también. Naruto entendía mejor que nadie la soledad que experimentó Gaara, el rechazo de los demás y el deseo de sentirse amado. Naruto era un espejo en el que podía mirarse, pues aunque vivieron experiencias similares, Naruto nunca dejó que el odio lo cegara. Por eso sus palabras resonaron con él e iniciaron su camino de redención. Gaara no tenía un corazón malvado realmente, solo necesitaba que alguien le extendiera su brazo y lo sacara de la oscuridad en la que vivía. El cambio de Gaara las siguientes veces que lo vemos es bastante drástico. Motivado por las palabras de Naruto, decidió que quería cambiar y crear conexiones reales con las personas. Su deseo era convertirse en un ninja respetado por su aldea, probar que podían entenderse mutuamente y algún día ser nombrado Kazekage para proteger a la gente. Finalmente, en la Cuarta Guerra Ninja, Gaara dio un magnífico discurso a las fuerzas aliadas Shinobi, donde sus palabras sirvieron para unir a los ninjas de distintas aldeas que aún tenían algo de resentimiento entre sí, rematando con una de las frases más poderosas de todo el manga: entre aquellos que comparten el mismo dolor, no puede haber enemigos. Ese discurso me pone la piel chinita cada vez que lo escucho, y es increíble mirar atrás y pensar lo lejos que está el Gaara actual del monstruo que fue en su adolescencia. Yo sé que en este canal suelo hablar únicamente de anime, pero de verdad que no podría perdonarme por hacer un video de historias de redención y no hablar de una de las mejores de toda la ficción, la del príncipe Zuko de Avatar, la leyenda de Aang. Al inicio, Zuko parece un villano cualquiera, un personaje que es malo solo porque sí, que pertenece a la nación enemiga y tiene una obsesión inexplicable con capturar al Avatar. No obstante, a pesar de cumplir el rol de antagonista y ser algo fastidioso en sus primeras apariciones, Zuko llama la atención porque hasta parece que dentro de los malos no es para nada el peor de ellos. Acciones como mostrar honor en sus peleas, respetar su palabra de no atacar al reino Agua del Sur si el Avatar se entregaba, o rescatar a Aang del general Chao, hacen que se gane cierta simpatía con el espectador. Pero luego de aprender sobre su pasado, todo hace sentido. Zuko es el príncipe de la Nación del Fuego, pero nació en un ambiente complicado, con un padre que no amaba a sus hijos realmente y con el que debía probar su valor constantemente para sentirse aceptado. Además de tener que convivir con su hermana Azula, que aparte de ser más talentosa que él, era manipuladora y déspota. Un día, Zuko habló fuera de turno en un consejo entre varios oficiales de guerra y le llevó la contra a uno de sus generales. Su padre lo consideró como una grave falta de respeto y le ordenó participar en un Agni Kai, que es una especie de duelo uno contra uno de la Nación del Fuego. Zuko aceptó, creyendo que pelearía contra el general al que había insultado, pero eso no sería así. En su lugar,
su padre fue quien se presentó como su oponente. Zuko se negó a pelear contra él porque lógicamente no quería combatir contra su padre y le rogó que lo perdonara. Pero el Señor del Fuego se negó y consideró ese acto como una muestra de debilidad y cobardía. E hizo el acto más cruel y despreciable: dejarle una cicatriz permanente en el lado izquierdo de su cara a su propio hijo. Después de esto, Zuko fue desterrado de su nación, perdió su derecho de nacimiento y se le asignó una tarea imposible: capturar al Avatar, que había desaparecido hacía más de 100 años, si quería recuperar su honor y su posición. Conociendo esto, es imposible no sentir empatía con Zuko y entender por qué estaba tan desesperado de capturar al Avatar. El joven príncipe sentía que debía recuperar su honor, pero desde lejos podemos ver que era de los más honorables de todos, y que lo que le hicieron fue un castigo muy exagerado para la ofensa que había hecho. La bondad dentro de Zuko queda aún más expuesta en el libro 2. Cuando él y su tío Iroh se vuelven fugitivos y deben vivir un tiempo en el Reino Tierra. En el tiempo que pasó allí, Zuko pudo conocer el otro lado de la moneda, viendo con sus propios ojos el daño y la destrucción que ocasionaba su nación en las demás. Por primera vez, fue consciente de que tal vez las acciones de su gente no estaban justificadas, y esto comenzó a sembrar la duda en su cabeza. ¿Será acaso que nosotros somos los villanos en esta historia? Pasado un tiempo, Zuko y su tío ya estaban completamente asentados en el Reino Tierra. Sus vidas estaban encaminadas por el camino correcto, y Zuko había cambiado mucho como persona al relacionarse con otro tipo de gente. Sin embargo, cuando aparece su hermana Azula de vuelta, Zuko se ve tentado con regresar al camino del mal. Azula le hace tomar una decisión: entre traicionar a su tío Iroh y a Katara para redimirse ante su nación, o mantenerse leal a sus principios y ayudar al equipo Avatar. Lamentablemente, Zuko eligió la opción incorrecta: unirse a su hermana y tirar a la basura todo lo que había progresado hasta ese momento. Tras esto, Zuko regresa a la Nación del Fuego y obtiene todo lo que siempre había querido. Restauró su honor como príncipe, es reconocido como un héroe por supuestamente matar al Avatar, su padre lo respeta y hasta consiguió una novia gótica. Pero por alguna razón, ni con todo esto logró sentirse satisfecho. Al contrario, sus conflictos internos solo aumentaron. Ahora que poseía todo lo que creyó que lo haría sentir feliz, solo se sintió más confundido, porque tomó la decisión aparentemente correcta, pero no deja de sentirse mal al respecto. Dar de todo lo que siempre había querido Zuko para que después lo rechazara me pareció un movimiento brillante para mostrar su evolución y cerrar de forma perfecta su arco. Cuando Zuko llega a la conclusión de que su verdadero destino es rebelarse contra su padre y ayudar al Avatar a terminar la guerra, es imposible no sentirse orgulloso del camino que ha recorrido. Finalmente puede ver dentro de sí y escoger su propio destino, no aquel que le habían tratado de imponer su padre y los demás. Todos sus errores, tropiezos y vivencias lo llevaron a donde siempre debió estar: del lado de los buenos. Y aunque al principio era malo siendo bueno, Zuko es una persona tenaz y consiguió ganarse la confianza con acciones de quienes más razones tenían para rechazarlo: el equipo Avatar. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin las invaluables enseñanzas del tío Iroh, su modelo a seguir, quien siempre estuvo a su lado para aconsejarlo con paciencia y ayudarlo a tomar las mejores decisiones. Hasta la fecha, es muy difícil encontrar un mejor arco de redención que el de Zuko, y su personaje es uno de los motivos por los que Avatar: La leyenda de Aang es una obra tan entrañable. Dejé para el final la que para mí es la mayor historia de redención en el anime, la de Thorfinn de Vinland Saga. Cuando comencé a ver el anime de Vinland Saga, no sabía prácticamente nada del manga, solo me causó curiosidad porque era una historia de vikingos, y en ese tiempo estaba muy enganchado a la serie de Netflix del mismo nombre. Lo que yo esperaba, al igual que la mayoría, supongo, era un clásico anime de peleas, con mucha acción y peleas sangrientas, pero lo que me terminé encontrando fue algo mucho mejor. Durante la primera temporada diría que Vinland Saga fue más o menos lo que esperaba. Teníamos a Thorfinn, un protagonista joven que de niño soñaba con convertirse en un gran guerrero, pero que se dedicó a buscar venganza por la muerte de su padre a manos de otro hombre. Pero hacia la segunda parte de la historia, la trama pega un giro de 180 grados. Thorfinn había pasado toda su vida obsesionado con la venganza contra Askeladd por lo que le hizo su padre, al punto de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, por muy horrible que fuera, si eso lo acercaba a cumplir su objetivo. Sin notarlo, se volvió un esclavo de su propia venganza. Así que cuando Askeladd murió y él ni siquiera pudo obtener su ansiada revancha,
Thorfinn quedó vacío. Durante más de 10 años, lo único que le daba significado a su existencia era saldar cuentas con él. Y ahora todo eso había desaparecido en cuestión de segundos. Ya ni siquiera sentía odio por ese hombre. El objetivo de su vida había sido una búsqueda completamente inútil. Sin poder tener el cierre adecuado para sus emociones, Thorfinn no supo qué hacer con su vida. Cuando volvemos a verlo, no se parece nada al hombre que conocíamos. Ahora era un esclavo en una granja, donde vivía de forma apática esperando que le llegue el fin de sus días. Era un muerto en vida, que no mostraba interés ni reacción por nada. Verlo en este estado es bastante lamentable, porque no parece importarle nada de lo que sucede a su alrededor, y a pesar de estar en pésimas condiciones, tampoco parece querer hacer nada para cambiar su situación. Thorfinn simplemente no le encontraba sentido a seguir con vida. Todo lo que conocía era la violencia, y ahora que no tenía eso, sentía que no tenía valor como ser humano. Y para colmo, por las noches ni siquiera podía dormir, porque siempre aparecían en sus pesadillas los lamentos de aquellas personas a las que mató. Pero aquí es donde aparecen Einar y Arnheid, dos personas que fueron maltratadas por la vida sin hacer nada para merecerlo, pero que poseen ambos un alma compasiva y un gran deseo de seguir adelante sin importar nada. Gracias a ellos, Thorfinn pudo ver en carne propia las consecuencias reales de la guerra y la violencia. No es que no supiera que matar estaba mal, pero conocer a personas inocentes destruidas por ello le permitió abrir los ojos de verdad. El tiempo que pasó Thorfinn con Arnheid, pero sobre todo con Einar en la granja, fue extremadamente valioso. Su ahora nuevo amigo le extendió su mano a pesar de que tenía razones de sobra para odiarlo, y cada experiencia juntos le enseñó al hijo de Thors que existía más en la vida que pelear y asesinar. Thorfinn encontró el valor de disfrutar lo cotidiano, las cosas pequeñas. Ya no quería tener que recurrir a la violencia para solucionar sus problemas, pues cada vez que lo hacía, solo terminaba empeorándolas. En su tiempo en la granja de Ketil, Thorfinn renació como un hombre nuevo. Aprendió el valor del trabajo duro, de usar sus manos para construir en lugar de destruir, de tener paciencia para recibir los frutos de su esfuerzo. Cosas tan pequeñas y cotidianas, pero que le permitieron crear una nueva versión suya. Por primera vez, tuvo oportunidad de reflexionar y las palabras que su padre le dijo cuando era chico cobraban significado. Nadie en este mundo tiene enemigos. Thorfinn entendió que un verdadero guerrero no es aquel que puede derrotar a 10 hombres por su cuenta y matarlos, sino aquel que prefiere el amor y evade los conflictos. La verdadera pelea no es contra nadie de allí afuera, es contra uno mismo. Es la lucha del hombre por rechazar su naturaleza violenta y ofrecer compasión, amabilidad y empatía. Pero para Thorfinn, soltar su espada no era suficiente. Cambiar para sí mismo estaba bien, pero él entendió que si de verdad quería expiar sus pecados, tenía que hacer mucho más que eso. Para compensar todas las vidas que quitó y los hogares que destruyó, tenía que sembrar cientos de árboles, construir hogares y brindar algo más al mundo. Nada de esto compensaría las atrocidades que cometió, y él era consciente de esto, pero por el bien de aquellas almas que veía en sus pesadillas, tenía que darles un lugar para descansar. Por eso decidió que el objetivo de su vida sería ir a ese lugar del que le habló Leif, Vinland, un lugar alejado del mundo y su violencia, donde las personas no tengan que sufrir ni sentir dolor por conflictos que no les pertenecen, un lugar donde no existen los esclavos y la gente no deba cuestionarse nunca si tiene sentido seguir viviendo. Por muy irrealista que suene, decidió que quería construir ese lugar. Para concluir, la redención de Thorfinn es una maravilla porque se toma su tiempo para desarrollar al personaje, para darle una motivación real. Porque cuando lo ves siendo un guerrero despiadado en combate en la primera parte, jamás te imaginas que sería el principal opositor de la violencia al volverse un adulto. Vinland Saga es una magnífica obra porque se aleja de las convenciones del género y nos ofrece otra forma de apreciar la vida. No romantiza la violencia ni el estilo de vida de los guerreros de la época. Y las palabras de nadie tiene enemigos no son válidas únicamente en su contexto. Es un mensaje que podemos aplicar en nuestra propia vida. Es una historia donde no solo su protagonista reflexiona y cambia, sino que nos invita a hacer lo mismo que él. Y creo que el mundo estaría mucho mejor si más gente siguiera el camino de Thorfinn. Esas son las 7 historias de redención que más me han marcado en el anime. Obviamente sé que hay muchísimas más, así que me gustaría que me dejen en los comentarios su favorita y cuáles creen que me faltaron. Espero que el video les haya gustado y si llegaron hasta aquí, me ayudarían mucho dándole like, dejando un comentario y suscribiéndose al canal. Muchas gracias por ver. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.